buenos días, tardes y noches, y nos encontramos una vez más aquí, en su programa favorito del burrito fronterizo, La Voz que Incomoda, donde no tenemos miedo de hablar de las cosas que duelen en México, de las cosas que se sienten y que se escuchan desde la Presidenta de la República hasta cada uno de los 32 gobernadores de los estados. Y hoy tenemos que hablar de algo que concierne a todo el país, una situación que nos demuestra incongruencia, nos demuestra división, polarización política y un discurso golpista desde el partido en el poder, que ya todos conocemos por sus siglas de 6 letras, que empieza con M y que termina con A, y que como ya saben, sigues dando de qué hablar. Sigue saliendo, sigue golpeando, sigue atacando y lastimando a México, porque cuando se habla con mentiras, con engaños, cuando se habla desde el interés político y no desde el interés patriótico por México, no tenemos una gobernante, tenemos un títere, una marioneta que ocupa el puesto. Y eso es algo que aquí en México y se mira desagradablemente todos los días en la mañanera. Y aquí tenemos que decir algo muy claro. Al Poder Ejecutivo Federal no somos iguales. Presidenta, rompa el pacto. Los casos de Maru Campos y políticos de oposición, comparados con el de Marina del Pilar, son muy diferentes. No se equivoque y no pretenda tapar a la narcogobernadora con temas falsos, irrelevantes y chivos expiatorios. No es justo. No podemos tapar el sol con un dedo y decir, como decían en el sexenio pasado, ellos, los de antes, eran malos y peores, es culpa de los de antes, y ahora se dice no, es culpa de ellos, de los que ganaron en la oposición, de los que el pueblo escogió, pero vamos a evitar esa parte. Esas mentiras ya en México no funcionan. La farsa de seguridad pública se pudrió por completo en nuestro México. El narcoestado de Morena, o Mugrena como la llaman en redes sociales, ya no disimula su verdadera naturaleza. Al contrario, es una estructura criminal donde la narcopresidenta Claudia Sheinbaum mantiene un pacto directo y descarado con los cárteles de la droga para entregarles el control del territorio nacional. Para sostener este acuerdo de complicidad y dinero sucio, heredado de la administración anterior, la maquinaria de los morenarcos persigue con saña y odio a los gobernadores de oposición que sí dan resultados reales, mientras blinda con impunidad absoluta a las ratas de caza que venden la soberanía al mejor postor. La simulación de justicia se convirtió en el arma predilecta del régimen para fabricar cortinas de humo y tapar las traiciones de sus propios funcionarios consentidos. Y eso cada vez es más evidente en México, porque la política mexicana cada vez es más sucia, más corrupta y más llena de mugrena. El acoso sistemático contra el gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, para ocultar un narcopacto federal con las mafias, con los narcotraficantes y con la delincuencia organizada, es cada vez más notorio. El Partido Acción Nacional le exigió de frente a la presidenta Claudia Sheinbaum que detenga el hostigamiento político y judicial contra la gobernadora Maru Campos y rompa su pacto de complicidad con los cárteles de la droga. El narcogobierno que hoy rige a todo México en las manos de Morena utiliza toda la fuerza del aparato estatal para asfixiar y golpear mediáticamente a Chihuahua, con la única intención de descarrilar un proyecto exitoso de verdad, mientras brinda impunidad a narcogobernadores de casa, mientras aplaude a los suyos, los encubre e ignora los casos de corrupción que golpean a México desde dentro de Morena. A diferencia del infierno que se vive en los estados entregados al crimen organizado por Morena, la administración de Chihuahua sí combate a los cárteles y destruye sus laboratorios, y eso no es discurso, no es retórica, son hechos, son noticias, es lo que sucedió y fácticamente nos demuestra una gobernadora como Maru Campos que tiene el valor bien puesto para enfrentar a la delincuencia organizada en México. El hostigamiento presupuestal y de seguridad demuestra que a la Federación le molesta que un gobierno local evidencia la cobardía y el sometimiento constante de la presidencia ante la delincuencia. La oposición exige al narcoestado federal
romper el pacto con el crimen y frenar el acoso en contra de Chihuahua, el cual solo busca ocultar la vergonzosa rendición presidencial ante los dueños de las plazas. La oposición exige al narcoestado, en pocas palabras, decir la verdad, que pactaron con el crimen organizado, que mintieron, que engañan, y que contrario a lo que intentan decir en los periódicos, en la mañanera y en los noticieros, no es verdad que ellos combaten a la delincuencia. La oposición sí lo hace, no solamente en puestos bajos y medios, sino desmantelando donde más les duele con un golpe fuerte: el dinero. El desmantelamiento del narcolaboratorio que logró Maru Campos hace unos meses, no olvidemos que significa, según varios estudios, un golpe económico para el narcotráfico en México de aproximadamente 1.000 millones de pesos. Y eso, cuando sale a la luz, cuando se evidencia, cuando se manifiesta verdaderamente, solamente termina por exhibir una realidad vergonzosa para el gobierno de Morena. Y es que ellos no están trabajando. Porque cuando se trabaja, cuando se prepara, cuando se estratega, cuando se piensa y analiza cómo mejorar la situación de seguridad en el país, ya vimos que sí se pueden hacer verdaderos cambios. En cambio, en Morena, por el contrario, lo único que hacen es quitar, mantener, ocultar, con impunidad, con corrupción, con fuero y con protección a narcodelincuentes dentro del gobierno federal. Hoy tenemos noticias importantes. El pacto de la narcogobernadora Marina del Pilar, que iba a ir de Chiva a Panamá, y la humillación del lambiscón Harfuch. Informes de inteligencia confirmaron que la cínica gobernadora de Morena, Marina del Pilar, operó un acuerdo clandestino con el FBI en Panamá para entregar información nacional a cambio de salvar su visa y evitar su extradición. Ante el pánico de que el lodo salpica a la narcopresidenta, Omar García Harfuch operó como el empleado más servil del régimen, parándose en la mañanera a asegurar de forma absurda que la filtración de datos no es un delito. Datos de seguridad nacional, la misma soberanía nacional que Morena lleva un sexenio y medio enteros diciendo que van a defender, pero no. Ahora doblan las manos y se someten ante un régimen que cada vez golpea más duro. Ante el pánico de que el lodo golpee, sale una defensa express de una burda transacción política para arrodillarse ante la cúpula del partido oficialista y asegurar protección e impunidad para el grupo en el poder. Mientras los legisladores exigen la licencia inmediata de la gobernadora por traición a la patria, el aparato estatal prefiere desviar la atención, minimizando los audios que la exhiben como un vulgar soplón al servicio de otra nación. Es decir, la persona que debería representar a todo un Estado de México, siendo parte de uno de los niveles del poder ejecutivo más grandes del país, traicionó a México, traicionó a la patria, directamente se ofreció a apoyar en investigaciones filtrando información a Estados Unidos. Ellos que tanto criticaban la colaboración lógica y cuerda con Estados Unidos, ahora salen de esta colaboración estratégica y se someten, se venden, negocian con los intereses de la patria como si no valieran nada para ellos. Y es que tal vez no valen nada para ellos. El narcoestado y su secretario de seguridad se humillan públicamente para tapar la escandalosa traición de la narcogobernadora de Baja California, tratando de operar para salvar su pellejo, demostrando que la impunidad en México pesa más que cualquier ley, pesa más que cualquier investigación y pesa más que cualquier amor a la patria que dicen tener. La infame embestida judicial del narcoestado, el uso de gobernantes de oposición como distractores para tapar las cloacas de Morena, conllevan varias consecuencias. En un acto de desesperación absoluta y cobardía sin precedentes, la Fiscalía del Narcoestado acelera carpetas de investigación y persecución contra gobernantes de oposición que sí defienden a la patria, rompiendo todos los límites de la decencia. El régimen de los morenarcos se ensaña con los liderazgos opositores, usándolos como rehenes políticos para montar un burdo circo mediático que intenta desviar la atención a otro lado.
Las detenciones y carpetas de investigación con acusaciones infladas son una infame maniobra de tortura política armada por la narcopresidenta Claudia Sheinbaum y su cartel político para desviar la atención, las llamadas telefónicas que hunden a María del Pilar en mentiras, en traición y en abandono a los ideales que cualquier servidor público debería tener. Con una crueldad intolerable, la maquinaria estructural de Morena prefiere fabricar delitos a los opositores e intenta destrozar la credibilidad de ellos antes que admitir que sus propias gobernantes están entregando información de seguridad nacional a países extranjeros. El narcoestado comete una infamia al perseguir y pisotear los derechos de los gobernantes de oposición para utilizarlos como chivos expiatorios y tapar las traiciones de su propio partido. La insistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en atacar al gobierno de Chihuahua y hostigar con saña a figuras de oposición es la prueba del pánico que le tienen a la verdad. No se puede comparar a quien combate de frente al crimen organizado con una narcogobernadora podrida que vende secretos de Estado a cambio de salvar su pellejo. El burdo blindaje oficialista a Marina del Pilar demuestra que en este narcoestado la lealtad ciega al partido oficial vale mucho más que la lealtad y el respeto a la Constitución y la dignidad nacional. La presidenta debe romper con los cárteles de la droga y dejar de utilizar a los opositores como chivos expiatorios para tapar la cloaca de sus cómplices. La presidenta debe romper con los cárteles y empezar a tomar las riendas de lo que está sucediendo en México. El juicio por la entrega del territorio nacional y la traición a la patria ya comenzó. Ya no habrá poder en Morena que logre salvarlos de la realidad. Hoy todo México clama: presidenta, rompe el pacto. Esa es la exigencia de México. Ahí lo tienen, señores. La diferencia es abismal. Y en Chihuahua hay pantalones de sobra para decir las verdades de frente y sin titubeos, mientras en Morena se hunden cada vez más en sus propios escándalos de traición y llamadas clandestinas. Aquí hay una mujer con la valentía para pararse firme, dar la cara y defender a sus familias con la ley en mano. La gobernadora Maru Campos no se queda callada frente a los ataques del narcogobierno federal. Con una fuerza arrolladora le canta las verdades directas a Palacio Nacional y a la presidenta, dejando en claro que Chihuahua se le respeta, que la patria va primero, muy por encima de cualquier partido político. Hoy lo dejamos con este mensaje directo, fuerte y con el corazón en la mano, donde la gobernadora pone en su lugar a quienes pretenden pisotear la dignidad de nuestro estado. Escúchenlo ustedes mismos en el siguiente video. Semana, México escuchó los audios que exhiben a la gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera. Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena. La presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón, son tan distintos que hay que decirlo con todas sus letras. En Baja California, la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal. Porque está siendo investigada, ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso de extradición. Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la patria. Y no es una acusación mía, es una traición confesada, porque el propio gobierno estatal de Baja California reconoció la autenticidad de los audios. En Chihuahua, en cambio, hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar, ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. Y aún así, Morena me señala a mí. Que nadie se equivoque. Los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense. Las pruebas se acumulan a la vista de todos y todos los días. Baja California, Sinaloa, el piloto del Mayo que tuvieron y dejaron ir,
Rocha Moya, que sigue impune, los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura. Al gobierno federal le vuelvo a insistir, rompan el pacto con el crimen, apliquen la ley a los suyos como busquen aplicarla contra la oposición. Cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, pierde confianza, pierde inversión y pierde empleos. Las maromas discursivas de cada mañana y sus cortinas de humo ya no ocultan nada, ni engañan a nadie. No traten de insultar la inteligencia de los mexicanos. A los chihuahuenses, a los mexicanos de bien, les pido, no soltemos este tema. Sigamos exigiendo. La memoria es la principal arma contra la impunidad. Porque la patria es primero, no su partido. Defendamos la patria juntos. Y después de ese video nos encontramos con una realidad cada vez más clara en México, cada vez más fuerte, cada vez más sobresaliente y que no se puede quedar callado, que no se puede ocultar y que no se puede ni debe dejar de verse. Por eso es necesario seguir compartiendo las noticias. Y debo dejar en claro algo, este espacio no es una intención política, no es un favoritismo ni un sesgo. Tenemos una intención clara, aquí en La Voz Incómoda. Buscar compartir la información. Que todo México se entere de lo que está sucediendo. Que el mexicano entienda que la política sí es tema para la mesa. Que la política es algo que nos llena a todos. Que influye en nuestras vidas. Que impacta en nosotros. Y que tiene que ser analizado. Que ya no podemos seguir con los mismos estándares de antes, de apartar la mirada, de hacernos de la vista gorda o de ignorar lo que está sucediendo frente a nuestros ojos. Tenemos que alzar la voz, tenemos que luchar, tenemos que pelear y las redes sociales nos sirven para eso. Hoy hago un llamado a compartir, a comentar, a opinar, no solo en este canal, no solo en estos videos, sino en las notas periodísticas, sino en los documentales, sino en las proyecciones, en las redes sociales. Manifiesten su voz, mexicanos, chihuahuenses amados. Tenemos que hoy, en este segundo segmento del capítulo del día de hoy, tenemos al narcoestado de rodillas frente al crimen organizado. Algo que tiene que analizarse. La declaración de cárteles como terroristas abre la puerta a la intervención extranjera ante la cobardía y complicidad de Claudia Sheinbaum con los capos de la droga. Mientras el gobierno federal sigue repitiendo que no pasa nada y defendiendo a gobernadores, morenarcos, como la cínica María del Pilar en Baja California y el criminal Rubén Rocha en Sinaloa, la designación formal de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos a nivel internacional cambia las reglas del juego de manera radical. El aparato de seguridad de Mugrena quedó exhibido no solo como ineficiente, sino como el protector oficial de grupos que ya son catalogados al mismo nivel de Al-Qaeda o el Estado Islámico, arrastrando a México a un escenario de consecuencias, cuando menos, catastróficas. La complicidad de ese narcoestado expone a todo el país a una inminente pérdida de control territorial y la posibilidad real de acciones militares unilaterales en nuestro territorio. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum prefiere usar a la fiscalía para perseguir a la oposición en un golpeteo político constante, las agencias de inteligencia extranjeras avanzan con paso firme para neutralizar una amenaza de seguridad nacional que el gobierno de Morena decide ignorar, acobijar, proteger mediante la impunidad. Estados Unidos formaliza la declaración de terrorismo ahora también para el cártel de Juárez y los Viagras, arrastrando a México al abismo internacional. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una designación muy clara, formal de gravedad máxima, clasificando al cártel de Juárez y a los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras, sumándose al cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noroeste, la Nueva Familia Michoacana, el cártel del Golfo y Cárteles Unidos. El exdirector de la agencia de inteligencia estadounidense, Ronald Johnson, destacó la determinación de la administración de Donald Trump
para usar todas las herramientas del poder de su país contra estas mafias. Esta declaración convierte formalmente a más partes del territorio mexicano en santuarios de terroristas protegidos de forma directa o indirecta por Morena. Esta declaración es el reconocimiento de que las masacres, los coches bomba, los ataques con drones domésticos por estos grupos en el país ya rebasaron a la delincuencia común. Y es un indicador internacional de que lo que nos dicen que la estrategia de seguridad en México está funcionando para controlar a la delincuencia organizada es falso, es mentira y tacha a Morena, porque no han controlado la situación. Lo que decíamos desde el pasado, que se les fue de las manos, que el abrazos no balazos fracasó, que los más de 130,000 muertos del sexenio pasado y todos los que tenemos en este sexenio no es casualidad. No es mala suerte para el gobierno, y mucho menos es crítica política. Es un llamado urgente a nivel internacional de que en México la delincuencia es demasiado fuerte y el Estado tiene que luchar contra ella, tiene que enfrentarla y tiene que buscar la manera de controlarla y erradicarla. Por el contrario, México, con su opinión, en esa posición de Estado que debería ser soberano, que debería ser fuerte, que debería utilizar ese poder legítimo que le conferimos para asegurar el bien común. Debería, porque es su obligación, buscar la seguridad de las y los mexicanos, cosa que no está sucediendo, lo que los vuelve un cómplice indirecto y en algunos casos, como los gobernadores que hemos estado mencionando, hasta directos. La inacción deliberada de la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que el régimen prefiere mantener sus pactos con los morenarcos, con los narcocárteles, que combatir a los verdaderos enemigos del continente, enemigos que ya en otros países están causando revuelo, porque su fortaleza en México significa que necesita una intervención, no extranjera, pero sí una intervención del Estado que deba poner fin ya a la delincuencia. La designación de terrorismo para estas organizaciones criminales es una alerta roja que se suma a muchas otras. Pone la mira internacional sobre México, desnudando la vergonzosa protección que el narcoestado de Morena brinda en este territorio. Las fatales implicaciones para México, la antesala de una intervención militar extranjera por la cobardía de Sheinbaum, la catalogación como organizaciones terroristas, otorga facultades legales para congelar activos mundiales, procesar a colaboradores y en un escenario límite abre la puerta a operaciones especiales directas en el territorio nacional. Para la administración estadounidense, la presidenta ha hecho que los terroristas en la frontera ya sea una causa de justificación al uso de la fuerza legítima, lo que coloca a México en la antesala de incursiones tácticas de agencias extranjeras ante la inutilidad gubernamental de nuestro propio Estado. Y los mexicanos deberíamos sentir vergüenza, pero no de ser mexicanos, pero no de nacer en nuestra tierra y no de los tantos orgullos que sentimos. Vergüenza de que nuestro propio Estado, de que nuestro propio gobierno, de que aquellos a los que les conferimos la autoridad para defender nuestros intereses, no lo están haciendo, no les importa y no les interesa, al contrario, se olvidan de nosotros. Al permitir que más cárteles alcancen este estatus, la narcopresidenta Claudia Sheinbaum compromete la viabilidad del Estado mexicano y entrega la soberanía nacional al escrutinio y la intervención de agencias extranjeras. Esto es una clara muestra de que la soberanía nacional está en riesgo. El estatus de terrorismo abre la puerta de intervención extranjera ante la cobardía de un narcoestado que se niega a combatir a sus socios criminales. La persecución política y chivos expiatorios de oposición para tapar la escandalosa traición a la patria de la gobernadora Marina del Pilar en Panamá es otro ejemplo muy claro de que el Estado no está en los funcionarios de Morena teniendo un respaldo en apoyo a la soberanía nacional, a los intereses de la patria y a los principios constitucionales que los deberían regir. Mientras el país se llena de organizaciones catalogadas como terroristas, se reveló que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, planeaba citas clandestinas con agentes del FBI para entregar información de seguridad a cambio de salvar su visa. Ante el pánico de que la traición de casa hunda al régimen, los operadores de Narco Morena
ordenaron desatar una feroz embestida judicial y persecución política contra gobernantes y líderes de oposición que sí exigen el cumplimiento de la ley. El régimen pisotea el marco legal para desatar una persecución judicial contra la oposición, utilizándola como un chivo expiatorio para proteger la impunidad de sus propios gobernantes cómplices del régimen. El uso de figuras de oposición como rehenes es una infame maniobra armada y enmarañada a nivel nacional desde la presidenta para fabricar distractores urgentes y aminorar el golpe mediático de las filtraciones. Mientras los líderes de los cárteles ya gozan de absoluta impunidad en territorio nacional, el aparato de justicia de la dictadura se ensaña contra los opositores para forzar negociaciones políticas por debajo de la mesa. Venganza de Estado, Narco Sheinbaum persigue con saña a la oposición y fabrica chivos expiatorios para intentar tapar las traiciones de sus funcionarios, de sus gobernantes y engañar otra vez a las y los mexicanos. Esto nos demuestra que no respetan a los mexicanos, que no creen que el pueblo mexicano tenga la capacidad de discernimiento para ver lo que están haciendo. Y es ahí donde nosotros, como ciudadanos independientes, con valores, con la intención de luchar por México y de protegerlo, porque es el pueblo que nos vio nacer, es el país que amamos y queremos cuidar y en el que queremos vivir de manera segura, tenemos que alzar la voz, tenemos que luchar y no podemos quedarnos callados, mucho menos hacernos de la vista gorda. La declaración del Cártel de Juárez y de los Viagras como organizaciones terroristas se suma a muchas otras y representa el fracaso absoluto del narcoestado de Mugrena y la entrega de la soberanía nacional. El supuesto discurso de independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum es una burla ante un México que hoy es visto por el mundo como un nido de terroristas bajo protección nacional. El pánico del régimen es tan grande que ante la inminente amenaza de acciones directas de los Estados Unidos, prefieren ensañarse con funcionarios y exfuncionarios de oposición para intentar crear cortinas de humo que oculten las traiciones internacionales de sus gobernadores como Marina del Pilar. La pasividad y la complicidad del narcogobierno federal nos coloca al borde de una intervención militar extranjera legítima para el derecho internacional. Hoy México ya no es un estado que pueda valerse por sí mismo y necesita la intervención de otros países. Y los mexicanos no estamos dispuestos a ver cómo eso sucede y por eso hoy le exigimos al gobierno federal que tome cartas en el asunto y que demuestre que los mexicanos podemos hacernos cargo, pero solo con actitud y no la que está demostrando la presidenta y no las mentiras de la mañanera, con una actitud basada en acciones, en factos y en hechos. Que México es fuerte. Los mexicanos deben mantenerse en alerta máxima ante una dictadura criminal que ha pisoteado la ley y la Constitución, no para pacificar al país, sino para blindar los negocios de las mafias y garantizar su permanencia en el poder. A costa de la seguridad de la nación, no habrán discursos oficiales que alcancen para tapar que bajo el mando de la protección de este gobierno, México se convirtió en un santuario del terrorismo internacional. Y eso es algo que no vamos a dejar pasar. Esperen el siguiente segmento del capítulo del día de hoy. Y para terminar el capítulo del día de hoy, en el tercer segmento de su programa favorito del burrito fronterizo en la voz que incomoda, vamos a analizar un tema que tal vez ha pasado desapercibido, pero no puede seguir así. Y es que es necesario que volteemos la mirada y que dirigimos con especial atención, con lupa sobre la mesa y digamos, ¿qué es lo que está pasando? Hoy que el mundo parece estar al revés. El ídolo de barro, Omar García Harfuch, pisotea la ley para salvar a una narcogobernadora, una sapo, como dicen los niños, de Baja California, y comprar su candidatura con el capo de Palenque, mientras que el narcoestado busca desviar la atención. Una farsa comúnmente llamada en la doctrina como justicia selectiva, y el supuesto combate al crimen organizado que se derrumba cada vez más por completo frente a la mirada de los ciudadanos y del mundo. El narcoaparato de seguridad federal quedó exhibido
como una vulgar oficina de defensa de los funcionarios públicos, de morenarcos que pactan con la delincuencia, dejando en claro que las instituciones trabajan para el beneficio de unos cuantos políticos corruptos y no para proteger de verdad al pueblo mexicano. La complicidad del régimen de Mugrena rebasó los límites del descaro, y hoy los altos mandos encargados de la seguridad nacional se arrastran en el fango, con tal de tapar los escándalos de sus aliados, mientras la Fiscalía Federal se presta a venganzas políticas y se ensaña persiguiendo y fabricando carpetas de investigación sin oficio ni beneficio contra gobernantes y líderes de oposición para desviar la atención. A los operadores de la transformación les surge más cazar a los infiltradores de sus corruptelas que investigar la traición a la patria que se opera desde las oficinas de sus gobernantes. Harfuch ha demostrado algo, y es que se arrodilló en la mañanera para sepultar las pruebas contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. El narcosecretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, operó de forma inmediata como el encubridor oficial del régimen para limpiar la imagen de la gobernadora. Con un cinismo absoluto, el secretario sepultó cualquier posibilidad de una investigación real por parte de la Fiscalía en contra de la gobernadora criminal. El morenarco utilizó la tribuna oficial para restarle importancia a las grabaciones telefónicas que comprometen a la mandataria estatal, al asegurar que no hay ningún delito que perseguir. El ídolo de barro dejó muy en claro, cayendo con la verdad, que la justicia en este régimen de cuarta se aplica de manera selectiva. Para unos sí, pero para otros no. Al asegurar que no hay delito, cuando vemos que está vendiendo la soberanía nacional de información clasificada, el carpetazo presidencial demuestra que la prioridad del encargado de la seguridad de nuestro país es blindar a los cómplices del movimiento en lugar de investigar la corrupción, en lugar de cerciorarse por asegurar la seguridad mexicana. El narcosecretario de Seguridad Federal borró de un plumazo las acusaciones contra Marina del Pilar para dejar en claro que la ley no aplica para los socios de Morena y los cárteles de la droga. La humillación ante el patrón de Palenque para comprar la candidatura presidencial del 2030 y tapar sus porquerías se puede ver hoy en México. Se puede ver en el vergonzoso blindaje que Harfuch armó en la tribuna federal. Es una burda mentira, una que opera tras bambalinas y por eso busca desesperadamente su perdición. Hoy, para demostrar su sumisión absoluta, el funcionario ha callado también ante los descarados desvíos y corruptelas que involucran a los consentidos de la familia presidencial. El mismo secretario que se está tragando la complicidad del narcogobierno de Sinaloa con las mafias y los negocios ilícitos del partido oficial, con tal manera de mantener a los consentidos, de mantener vivo un proyecto político que solamente agrupa a unos cuantos y se jacta de ser mejores que los anteriores, pero en los hechos demuestran cada vez más que están pactando con la delincuencia y vendiendo la seguridad de los mexicanos. Arriesgar el prestigio internacional y la relación con agencias extranjeras es el costo que paga nuestro secretario de Seguridad para que lo dejen competir en las encuestas internas de Morena. Hoy podemos decir narco Harfuch, quien traiciona su propio prestigio profesional y se traga voluntariamente las peores corruptelas del movimiento con tal de ganarse la bendición de la cúpula para la carrera presidencial del 2030. Traición a la patria en Panamá es lo que están diciendo los titulares, es lo que se está viendo, es lo que se representa en esos audios de la gobernadora de Baja California que traicionó a México. Un sapo, como dicen en la primaria, es aquel que acusa a sus compañeros, es aquel que miente, es aquel que abandona sus ideales. Y hoy tenemos un sapo en esta mandataria estatal porque mientras el narcoestado persigue a gobernantes de oposición para desviar la atención, los hechos señalan que los nuevos audios que se han filtrado están confirmando que Marina del Pilar
planeó minuciosamente reunirse en Panamá con agentes del FBI para entregar información de seguridad nacional respecto a México a cambio de salvar su pellejo y su visa. Mientras el régimen de Harfuch encubre esta traición y persiguen a quienes filtraron las grabaciones, la Fiscalía Federal se prestó a desatar una feroz persecución judicial y emitir órdenes de aprehensión express contra gobernantes de oposición. La embestida contra liderazgos opositores bajo acusaciones infladas de supuestos delitos fiscales es una sucia maniobra para fabricar distractores urgentes, equilibrar el golpe mediático y desviar la atención del escándalo que está sucediendo en Baja California. Hoy hay una alerta nacional contra la dictadura. El régimen de Morena pisotea la ley y la Constitución con tal de desatar una feroz cacería contra la oposición, buscando únicamente blindar su impunidad, las cloacas de sus propios narcogobernadores y sus funcionarios delincuentes. Hoy todos estamos en riesgo de ser perseguidos injustamente. El ídolo de barro, Omar García Harfuch, justificó, argumentando de forma absurda, que la información de las mesas estatales de seguridad no es sensible para el país, regalando de facto al FBI la soberanía nacional de México. La narcogobernadora está entregando información de seguridad nacional al FBI para salvar su libertad, mientras el narcoestado persigue con saña a la oposición para tapar sus propias cloacas. La humillación de Omar García Harfuch representa la quiebra moral definitiva de la seguridad pública en el país. El supuesto policía implacable terminó devorado por la ambición electoral de un régimen criminal que prefiere encubrir la traición a la patria de una de sus gobernadoras estrellas y pactar con agencias extranjeras antes que perder el control del territorio. El pacto de impunidad defendido por la presidenta Claudia Sheinbaum hoy utiliza a sus secretarios como simples limpiadores de cloacas del oficialismo. Al final, la furia con la que intentan callar estas filtraciones, que no son más que la verdad de lo que está sucediendo, y con la que persiguen con saña judicial a figuras de oposición que intentan ocultar lo que de verdad está pasando, que intentan usar estelas de humo baratas y sencillas, demostrando que hoy la ley se negocia, la justicia se vende al mejor postor, las excusas baratas de la soberanía nacional hoy ya no bastan para salvar a un grupo de narcopolíticos que están dispuestos a desarmar la seguridad de su propio pueblo con tal de cuidar el negocio de las mafias y garantizar su permanencia en el poder. Y es que algo tiene que quedar muy en claro, sobre todo en Morena, que se han llenado la boca, inflado el pecho y mentido una y otra vez en México diciendo que en la soberanía nacional no se les puede permitir que ahora, ante un verdadero ataque a la soberanía nacional, resulta que esto ya no es tan importante, que no pone en peligro la seguridad nacional, por algo es una documentación, es una información clasificada. Piénsenlo así. Si es información sin importancia, ¿por qué el FBI está negociando con esta gobernadora, Marina del Pilar, solamente por esa información? Es evidente para México que hoy tenemos un problema bastante grave, un problema que podemos dejar pasar, un problema que ya no se puede callar. Vendieron a México, vendieron los principios. Morena ya no es de fiar, y eso es algo que está golpeando cada vez más fuerte en México. Y no podemos solamente quedarnos de brazos cruzados, callados, sin decir nada. Tenemos que salir a las calles y decir lo que está sucediendo, compartir la información y recordar esa incongruencia. La misma incongruencia con la que señalan, con la que pelean, la misma incongruencia con la que descaradamente dicen que defienden a México y se llenan la boca de razón diciendo con mentiras que ellos lo único que quieren es proteger la soberanía nacional. ¿Cuál soberanía e independencia nacional podemos tener? ¿Cuánto podemos nosotros decir que México es un país fuerte si los gobernadores de los estados, los funcionarios públicos, están vendiendo la información a cambio de beneficios y protección personal? Eso es algo
que debemos analizar, debemos pensar y que no podemos dejar de mirar. Por eso es tan importante el capítulo de hoy, para entender que México ya no se puede quedar callado. Como siempre, les mando un fuerte abrazo. Esto es La Voz que Incomoda. Y véanos, porque esto es solo el inicio de todo lo que vamos a descubrir de lo que está pasando en México.